Bien, continuando con el avance de la materia, vamos a ingresar a la unidad siguiente que se refiere a la organización de un servicio de alimentación. Recordemos que la organización es una etapa del proceso administrativo. El proceso administrativo lo revisamos también en una de las primeras clases introductorias, tiene como primer paso la planificación, y una segunda etapa es la organización justamente, y luego de la organización vienen las etapas de dirección, control y todo el proceso administrativo se realiza a través de estas etapas. En este momento o en esta clase más bien vamos a desarrollar el tema de la organización. Entonces, conceptualmente la organización para nosotros va a ser un proceso continuo. Se puede organizar y reorganizar también nuestros servicios de alimentación. Entonces, este proceso es algo continuo en el que se va a ordenar u organizar, si quieren, los recursos humanos, materiales y económicos para alcanzar los objetivos del servicio. Recordemos que uno de los objetivos del servicio de alimentación es justamente la producción de dietas. Entonces, en la organización, en la etapa de organización, también se va a establecer la estructura de personal, es decir, se va a definir cómo va a estar organizada nuestra unidad, quién va a estar a la cabeza, los niveles de dependencia, las responsabilidades. En la etapa de organización también se fijan las funciones, se definen más bien las funciones y responsabilidades del personal en todos sus niveles. Esta organización también incluye la división del trabajo en tareas. Se tiene que definir claramente quién es responsable o qué cargo es responsable de hacer qué tipo de tarea. Y algo muy importante del proceso de organización es que se va a establecer justamente en etapa organizativa, se van a establecer los sistemas que van a estar implicados en el proceso de producción de dietas, como por ejemplo, en el proceso de organización uno tiene que definir el sistema de adquisición de alimentos, si lo va a hacer por licitación, por compras, por diferentes sistemas de adquisición de alimentos, licitaciones públicas, en fin, toda esta forma de adquirir los alimentos se tiene que definir en la etapa de organización. Se define también cómo va a hacerse la planificación del menú, si se va a hacer el menú de manera semanal, quincenal, cómo va a ser el proceso de distribución de dietas, si va a ser centralizado, descentralizado, en bandeja, cómo va a ser la atención al personal, si va a ser el servicio a la mesa, va a ser con autoservicio, en fin. En la etapa de organización definimos todo eso, desde la forma de adquisición de alimentos, desde la definición de qué días se van a recepcionar los diferentes productos hasta la forma de distribución de dietas va a estar definido en la etapa de organización. Sin embargo, cuando decimos que es un proceso continuo, debemos decir también que una vez que uno organiza el funcionamiento del servicio de una manera determinada, no quiere decir que debe quedarse de esa forma. Uno tiene que estar haciendo permanentes evaluaciones e ir haciendo ajustes para ver si lo que uno ha organizado está funcionando bien, se continuará, y si lo que no está funcionando adecuadamente, uno tiene que ir ajustando y reorganizando permanentemente. Entonces, el proceso de organización se tiene que reflejar en algún instrumento, y este instrumento justamente es el organigrama. El organigrama puede tener diferentes formas, pero básicamente nos tiene que mostrar gráficamente la estructura de personal, quién está en la cabeza, quiénes continúan en el segundo nivel de mando intermedio, en el tercer nivel, y así nos tiene que ir mostrando los cargos que existen en esa unidad o ese servicio, personas, puestos y niveles de dependencia y jerarquías. Aquí nos muestra quién está a la cabeza y quién depende de quién. Este organigrama es parte de lo que en todo servicio de alimentación debe existir, que es el manual de organización y funciones. No es suficiente decir quién está a la cabeza y quién está en cada nivel, sino también tenemos que definir qué funciones realizan las personas en cada uno de estos niveles. Bien, vamos a ver un poco también en esta clase los recursos humanos. Los recursos humanos van a ser de diferentes niveles de formación. Entonces,
vamos a indicar acá que van a existir profesionales o recursos humanos del nivel de profesionales. Acá podemos tener a los nutricionistas dietistas. Tenemos personal de mando intermedio. Acá pueden estar ubicados gastrónomos, ecónomos, secretarios, secretaria, personal administrativo. Tenemos también personal manual, acá pueden estar cocineros, auxiliares de cocina y personal auxiliar. Acá básicamente se van a encontrar el personal de limpieza y los offices. Cada uno de estos recursos humanos de diferentes niveles de formación van a tener sus funciones definidas, como les decía en la diapositiva anterior, en un manual de funciones que luego vamos a estudiar. Entonces, para saber la cantidad de personas necesarias, existen diferentes criterios. Básicamente vamos a mencionar 4. Podemos determinar el número de personas de acuerdo al número de camas, hablando de un hospital. Y acá podemos definir, de acuerdo al número de camas, podemos definir tanto al nivel profesional o al tipo de recursos humanos del nivel profesional como al personal manual. También hay una forma de determinar el número de personal de acuerdo a la productividad. Esto es para centros hospitalarios y para restaurantes. Básicamente con este método definimos el número de personal manual. También hay una tercera forma de determinar el número de recursos humanos de tipo manual y es el método de productividad por hora. Hay un cuarto que se aplica a través de una fórmula de este autor Johnson que utiliza unas constantes y esto tiene que ver, o más bien para determinar con esta fórmula necesitamos el dato de el número de raciones en el mes que se produce en ese servicio y nada más tenemos que aplicar la fórmula. Luego más adelante vamos a ver con un ejemplo de cómo aplicamos esto. Bien, de acuerdo al número de camas, decíamos, podemos nosotros definir cuánto personal se requiere. Acá tenemos esta tablita que a propósito no está en el dossier, así que sería bueno que lo tengan de algún modo en esta presentación. Entonces tenemos para personal profesional, personal auxiliar, nutricionistas, cocineros y ayudantes de cocina. Aquí tenemos desde 400 camas y más hasta menor a 100 camas. Aquí podemos ver claramente cuántos profesionales nutricionistas se requieren cuando tenemos un hospital de 400 y más, 200 a 400, 100 a 200. Y acá está también para todos los niveles que se puedan requerir. Vamos a ver el método de producción por hora. En este método básicamente es para definir la cantidad de personas para el personal manual. En una hora se prevé que puedan preparar 12 a 14 almuerzos una persona. Esto va a incluir el proceso de lavado de vajilla y limpieza de todo el material que se puede utilizar en esas comidas. También tenemos el método estándar de producción. Acá tenemos para centros hospitalarios y para comedores y restaurantes. Básicamente tenemos, por ejemplo, acá que se va a requerir un cocinero para la preparación de 80 almuerzos, un cocinero para la preparación de 30 raciones día. Cuando decimos raciones día nos referimos a las 4 comidas básicas que constituyen una ración, es decir, desayuno, almuerzo, merienda, tarde y cena constituyen una ración completa. Entonces se prevé que con este método se requiera un cocinero para la preparación de 30 raciones completas, entendiéndose que la ración es el conjunto de las 4 comidas del día que acabamos de mencionar. Esto, por supuesto, no incluye ayudantes de cocina ni auxiliares de limpieza, solamente es cocinero. Se entiende que para el apoyo a este cocinero que va a preparar, ya sea 30 raciones día u 80 almuerzos solamente, se tiene que considerar el apoyo del personal auxiliar y el personal de limpieza, es decir, ayudantes de cocina y el de limpieza. Para comedores y restaurantes también hay otro criterio de acuerdo a este método de producción por hora y en este método se establece que una persona está suficiente para la preparación de 75 almuerzos, 2 para la preparación de 265 y 3 cocineros o 3 personas, en este caso para la preparación de 465 almuerzos. Ahora, estos son nada más referencias e indicadores que los podemos utilizar en algún momento cuando se requiera decidir cuánta gente es necesaria en un servicio de alimentación. Entonces, esto también en mi experiencia les puedo comentar que
no es aplicable en general a todos los servicios. Todo depende también de digamos, de la complejidad que tiene nuestro menú. Por ejemplo, si nosotros tenemos que preparar o ofrecer una comida, por ejemplo, en este caso el desayuno, que va a incluir jugos de fruta o alguna preparación en base a fruta, la fuente de proteína que generalmente puede ser un lácteo, pueden ser huevos, carnes, alguna fuente de proteica, y los acompañantes como pueden ser pan con mantequilla, pan con algo, o sea, alguna masita, y todo este tipo de servicio va a requerir también el uso de cierta vajilla. Si nosotros vamos a definir que nuestro servicio va a ser en bandeja, centralizado o descentralizado en bandeja, significa que vamos a tener bastante vajilla que lavar y preparar y varias preparaciones para el servicio mismo. En cambio, si nuestro desayuno va a ser muy simple, como lo puede ser o lo podemos encontrar en diferentes instituciones, incluso de la seguridad social, si el desayuno es muy simple, como puede ser una taza de leche con café y pan con algo, con algún acompañante, entonces ahí la preparación misma no es tan compleja como cuando tendríamos que hacer huevos revueltos o hacer jugos de fruta, además de lo básico. Y obviamente, mientras más preparaciones ofrezcamos en una comida, se va a requerir también mayor cantidad de vajilla, por lo tanto mayor cantidad de personal para el lavado. Entonces, esto del número de personal son referentes que puede ser relativo en ciertos casos. Vamos a ver el número de personal manual. Entonces, el personal manual a través de la fórmula de Johnson, como les decía, es una fórmula que nada más tenemos que sustituir los valores. Acá tenemos un ejemplo para 1.300 raciones y nada más empezamos a multiplicar 0.82 por el número de raciones y acá tenemos los resultados. Al final de la fórmula tenemos que tener el número de personas. Si acá nos sale con un decimal 4.3, tendremos que dejar en 4 personas. Si nos sale 4.8, dejamos en 5 personas. Eso es importante de recalcar, que se tiene que redondear. Necesitamos también personal, determinar cuántas profesionales nutricionistas son necesarias. Acá esta es una referencia del Ministerio de Salud y establece que para un hospital de tercer nivel de atención se requiere en primera instancia un nutricionista dietista que va a ser el jefe o jefa de unidad. Se va a requerir un nutricionista dietista para el área administrativa. Y para el área clínica, aquí ya se hace diferencia de acuerdo al número de camas. Entonces, un nutricionista para 50 pacientes que va a atenderse con patología crónica, por ejemplo, en un hospital maternológico donde las patologías no son muy variadas, sino más bien casi son muy similares, entonces suficiente un nutricionista para 50. También en el área clínica, un nutricionista para 25 pacientes en un hospital general, como por ejemplo Caja Nacional, Caja Petrolera, Hospital Vietma. Un nutricionista para 15 pacientes en un hospital pediátrico y un nutricionista de consulta externa para el trabajo también de nutrición clínica. Entonces, esta es la cantidad de recurso humano necesario para el tercer nivel de atención. Si hablamos de un segundo nivel de atención, lo único que va a variar seguramente es de acuerdo al número de camas que se va a tener que definir la cantidad de nutricionistas, pero básicamente se tiene que requerir un jefe de unidad y nutricionista tanto para el área administrativa como para el área clínica, y aquí va a ser la variación seguramente de acuerdo al número de camas. Entonces decíamos que para cada función, para cada cargo, tiene que existir el manual de funciones, que va a ser el tema de estudio de la siguiente clase. Esta clase de hoy la vamos a complementar con diferentes actividades que les voy a poner en el Classroom. Bien, entonces con esta presentación hemos terminado la clase de hoy y como les decía hace un momento, yo les voy a poner actividades en el Classroom, con lo cual vamos a complementar el aprendizaje de esta primera parte de la unidad que se refiere a la parte de organización y manual de funciones de un servicio de alimentación.